Listo. Buenos días. De nuevo, hola para los que estuvieron ayer y pues buenas para los nuevos que no estuvieron ayer. Esperen, abro acá el chat para poder verlo. Listo. Bueno, muchachos, entonces ustedes me están acompañando esta semana para hacer el repaso de ciencias naturales. Ayer vimos biología con un poquito de química. Para los que no estuvieron, la grabación está en YouTube. Está en el link del canal está en la descripción de cada grupo. Bueno, sin embargo, entonces hoy seguimos. Hoy, muchachos, les soy sincero, me cogió lo tarde quizá, entonces pues no va a estar tan larga la clase, no tan larga, pero bueno, la idea es que veamos bastantes, las, lo que más podamos, mejor dicho. Entonces, muchachos, vamos a empezar. Antes de todo, esto lo vamos a ver así por encima, que son los dominios. El dominio, Eubacteria, Archaea, Eucaria. Entonces, todos venimos de un ancestro común, una célula que sería bueno que ustedes investigaran. Yo no voy a resaltar en esto porque no soy muy conocedor de este tema, pero entonces hay un ancestro común a todos y de aquí se desprenden, se está rayando horrible, esto se desprenden pues, los dominios conocidos. Entonces está el Eubacteria, el Archaea, algunos clasifican estos dos como el reino Monera, pero pues eso es un poquito errado. Entonces, dentro de la Eucaria están todo lo que tenga que ver con las plantas, los hongos, las algas protistas. Y las eubacterias, pues hay bacterias y la arcaea también otras bacterias. Ese es un poquitico lo que les quería hacer referencia. Entonces, vamos a hablar por general, vamos a hablar de eucaria y aparte de arcaea y eubacteria. Listo, por acá está llegando la gente. Dios mío, qué canciones. Listo. Ay, esperen que no, pero estaba probando una cosa. Les agradezco si alguien me puede decir algo. Si necesito probar una cosa. Buenos días. Algo. 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 Gracias, eso era. Muchas gracias. No era más. Bueno, si quieren hablar, pueden hacerlo. Llegó a estar rojo el indicador. El tema de hoy vamos a hablar más que todo de la célula. Y vamos a hacer una introducción y, bueno, quizá terminemos, no creo que terminemos hoy, pero el transporte celular. Todo lo que tenga que ver con lo del transporte celular. Pero hoy vamos a hablar mucho de la célula. Pues, es muy importante para la biología. Tremendo entusiasmo, sí, sí. No, el que habló primera vez creo que fue Chan, eso no tenía ni entusiasmo, hermano. Bueno, sigamos. Entonces, ¿ustedes qué creen que hace referencia a este muro? Esta pared de ladrillos. ¿A nada? La pared celular. ¿Los tejidos? Sí, más o menos. Exacto. Entonces Creo que hacemos... sí. Epa, epa. Eso es lo que quería que dijeran. Bueno, tejidos no, sino que vamos a hablar de una unidad. Hagamos que la pared, la pared es un tejido y acá el ladrillito es la célula. Pero pues obviamente nosotros, donde el artículo decía, obvio que son más interesantes los ladrillos que nuestras células y obviamente que toda la pared es mucho menos interesante que nosotros mismos, ¿listo? Entonces eso es lo que les quería hacer referencia. La célula, la unidad fundamental de la vida, no de todo, no, de la vida. Y forma un tejido, algo mucho más grande. Listo, por acá continuamos. Esto de admitir a la gente a la vez es feo. Ya. Entonces acá tenemos unas tres imágenes de la célula. Y acá vemos que están en diferentes tamaños. Están en nanómetros, micrómetros, otros micrómetros. Entonces acá tenemos células de los senos basales, células de la cebolla, células bacterianas. Yo creo que nosotros no hemos visto en la vida real esto. Pues nosotros en el colegio con los microscopios ópticos es un poco complejo de hacer, porque los microscopios son en parte débiles, hasta creo que pueden aumentar hasta 400 nada más, 400 veces la imagen.
Entonces, aquí tengo un dato teórico nada más, esto y histórico, que la primera persona que observó células vivas y en movimiento fue Anton van Leeuwenhoek, un comerciante y fabricante de lentes holandés. Pues ahí te hacemos una analogía que pues con los lentes y los microscopios y toda esta cuestión. Perdón, es que estaba viendo una cosa. Y inspirado por el libro de Hooke. Es que, ¿qué pasó? Hooke él fue el que introdujo el término de célula, que él fue mucho antes. Robert Hooke, el inglés Robert Hooke. ¿Qué pasó? Él en realidad él no vio células. Él lo que estaba viendo era vestigios de células que estaban en un corcho. Y él comparó esas células, pues él vio pues un corcho. Ustedes saben cómo son un corchito y todo, pues muchísimas rayas delgaditas. Entonces él comparó eso con células y lo llamó así por allá hay algo de los monasterios, de cómo dormían en los monasterios. Pero bueno, eso es historia y no es aporta ahorita para el conocimiento. Sin embargo, entonces comenzó a construir microscopios más potentes y ya miró organismos unicelulares. Entonces, ya que les di pues de los dominios, vamos a hablar acá de las células procariotas y eucariotas. Entonces, todas las células entran en alguna de estas dos grandes categorías. Entonces ahí yo les coloqué una pequeña descripción. No olviden que yo el viernes les paso las diapositivas, no me las piden todavía. Entonces, los organismos unicelulares de los dominios bacteria y arcaea se clasifican como procariotas. Y estas no tienen núcleo, ¿listo? No, los procariotas no tienen núcleo. Bueno, ahorita lo vemos mejor. Y los animales, las plantas, los hongos y los protistas son todos eucariontes. Ahí dice que eu significa verdadero y están hechos de células eucariontes. Eso pues hay etimología, hay mucha etimología. Ustedes saben que en la biología, bueno, en todas las ciencias hay muchísima etimología. Acá tengo una tablita ahí, como de las principales diferencias de los procariontes y eucariontes. Entonces, en cuanto a información genética, el ADN en los procariontes se encuentra de una manera circular. Entonces, él está, como no hay núcleo en los procariontes, pues él está flotando ahí en el medio del citoplasma, pues más precisamente en el citosol. Y en los eucariontes el ADN es lineal, se encuentra en el núcleo. Ojo que cuando, o sea, nosotros por lo general siempre decimos el ADN está en cromosomas, en el núcleo, pero no. El ADN está en cromosomas es cuando, luego del proceso de replicación, ya cuando está preparándose para la división celular. De resto no se encuentra como forma de cromosomas. Recordemos que el ADN está envuelto en histonas, que son unas proteínas. Pero por acá sigamos. Organelos. Entonces, en cuanto a organelos, los procariontes no tienen núcleo y no tienen organelos. Algunos, ¿no? Rodeados de membrana. Los organelos rodeados de membrana, es decir, la mitocondria, los cloroplastos, aparato de Golgi, el retículo endoplasmático. Y por acá tenemos que el tamaño, ya hay muchísima diferencia, aunque bueno, hay excepciones, ¿no? No es la regla, pero hay excepciones que también hay procariontes más grandes. No me acuerdo cuál era la otra, cuál era la célula. Bueno, no me acuerdo, ahí se las quedo viendo. Entonces, la estructura celular de los procariontes siempre son unicelulares y eucariontes pueden ser unicelulares o pluricelulares. Vamos a ver más específicamente esto. Entonces estamos hablando acá de las células procariontes. Entonces ahí vemos como ciertas partes. Tenemos el flagelo, que es lo que lo ayuda a moverse. Tenemos las fimbrias. Esto le ayuda a adherirse a otras sustancias, otras células. Algunos, bueno, en lo que leí, comparaban las fimbrias con las pilis. Pero esto era un poco incorrecto porque tenían ciertas diferencias que en este momento se me están olvidando. Joder, qué mala memoria tengo. Entonces, hay unas que están envueltas en cierta cápsula, tampoco todas están en una cierta cápsula. En el nucleoide vamos a encontrar lo que es el material genético, ADN, ¿listo? Ahí lo llamaron cromosoma, pero bueno, no es que sean cromosomas y así, sí. No, ahí está desenrollado. Y vamos a tener los ribosomas. Recordemos que los ribosomas son los que producen
los aminoácidos, las proteínas más específicamente, y la membrana celular. Y pillen que acá tiene pared celular, ahí tiene pared celular. Entonces, la pared celular, recordemos que es un compuesto de peptidoglicano, o sea, un polímero de compuesto de carbohidratos enlazados y proteínas pequeñas. O sea, carbohidratos, cuando peptidoglicano, recuérdense que se les nombré que días que peptidoglicano era el compuesto entre carbohidratos y proteínas. Y la pared celular, lo que estaba buscando acá era mantener la forma, proteger, evitar la deshidratación. En la cápsula, pues ahorita les nombré, buscas como que sea pegajosa para adherirse a ciertos elementos. Por aquí, no, acá no hay nada más por el momento. Entonces vamos a entrar a hablar un poquito. Ahí se las dejé por encimita, esperen, ahorita ya la repasamos mucho mejor. La célula eucarionte. Aquí ya le estoy mostrando una estructura de una célula animal. Entonces tenemos el núcleo, el nucleolo. Acá miren, por ahí entró el... Entonces tenemos el nucleolo. O que el nucleolo es el encargado de producir los ribosomas, acuérdense de eso. Retículo endoplasmático rugoso, que en algunos casos va agarrado del núcleo. Estos rayitas acá que ven como huecas son las porosidades que tiene el núcleo para dejar pasar ciertas sustancias. Los lisosomas, el aparato de Golgi, el citosol, bueno, ahí no me las voy a explicar todavía, calmados. Allí no sé por qué a mí me gusta dejar todas las cosas para después. Pero bueno, aquí tengo una tablita de comparación de tamaños. Entonces, mira, va la escala descendiendo de 10 en 10. Obviamente va cambiando las unidades. Entonces tenemos una mujer adulta, es que 1 metro, una mujer adulta 1 metro, bueno, esas mujeres existen así de bajitas. Un huevo de avestruz, un huevo de rana, el óvulo humano, que la verdad es grandecito. Los óvulos, si no estoy mal, se pueden ver sin microscopio. Imagínense, entonces son grandes. La célula animal, la célula vegetal, las bacterias, están comparándola con el tamaño de la mitocondria de un micrómetro, el virus de la gripe y las proteínas. Recordemos que las proteínas van a ser esenciales para la composición ya de la pared de membrana celular, al igual que las células animales. Y acá al final está el átomo de 0.1 nanómetros, enanísimo esa vaina. Entonces, la membrana plasmática, ya entremos a hablar específicamente de cada una de las partes. La membrana plasmática está compuesta por muchísimas sustancias. Acá tenemos un fosfolípido, ¿listo? Hay fosfolípidos que son las dos, como les explico, estos ácidos grasos los tienen, bueno, acá está saturado y acá está insaturado. Insaturado, ¿por qué? Ahí lo tapé, por ese doble enlace que tiene ahí. Por lo general, en las células tienen ambos a la vez, pero que tienen algunos, los que están fríos, o sea, derechos, rectos, que tienen las dos rectas, o sea, los dos saturados, cuando sufren frío, tienden a volverse más densas. Esas, perdón, ahí sí toco el micrófono, perdón. Eh, Se forman más densas cuando se aplica frío. Pero en cambio cuando está el ácido graso insaturado, no, eso sí se le dificulta mucho. Ya ahí me están viendo las diapositivas, qué pena. Listo, listo. Ahora me desconcentré muchas. Bueno, entonces este es los fosfolípidos, ¿listo? Mire, que los fosfolípidos tienen una cabeza hidrofílica, o sea, se familiariza con el agua, hay filia familiar, hidrofóbica, ya no simpatiza con el agua. Por lo general están organizadas de una manera doble, ¿no? Tenemos siempre la cabeza hidrofílica hacia el exterior y la otra parte del otro fosfolípido también está la cabeza hidrofílica hacia el interior. A ver, acá se la muestro mejor. Así como está en esta imagen. O sea, la cabeza hidrofílica apuntando hacia el exterior y la cabeza hidrofóbica
hacia el interior, pero entonces de esta membrana celular a lo que me refiero. Listo. Entonces, muchachos, ya. Es que me puso nervioso algo, perdón. Ya, ahora sí. Entonces acá tenemos la estructura de la membrana plasmática. Tenemos la bicapa de fosfolípidos, no siempre bicapa, hay monocapa también. Entonces, un fosfolípido, tenemos las proteínas, esas proteínas eh, están ahí, atraviesan de lado a lado, son proteínas integrales. Por acá tenemos otras proteínas que en realidad no atraviesan del todo la membrana. Tenemos acá también los peptidoglicanos que sirven como una señalización, como para reconocer y que el cuerpo, a veces el sistema inmunológico, sepa que estos son amigas, y también para la entrada, también para permitir entrada, listo. Recordemos que algunas sustancias entran directamente por proteínas especializadas, otras atraviesan normalito. Bueno, ahorita lo vemos. Esperen, reviso una cosa, muchachos. Listo, ya. Acá le coloqué, bueno, creo que acá desentona un poquito, pero por lo general se habla es que a veces crece en una proporción, la célula crece en una proporción de que el área superficial debe crecer un poquito más que el volumen. Bueno, eso ya ahí entra un poco de matemáticas. El problema es que si crece mucho el área el volumen y su área superficial no crece tanto, hay relaciones que no se pueden mantener. Por ejemplo, acá tenemos algo del intestino delgado, una célula del intestino delgado, y ¿qué hacen ellas? Ellas hacen microvellosidades. ¿Para qué? Como ellas están en el intestino delgado, están absorbiendo nutrientes a mil, ellas forman microvellosidades. ¿Para qué? Para acaparar muchísimo más espacio, tener mucha más amplia barrera, para que puedan absorber muchísimo más al tiempo, ¿listo? Eso se llama microvellosidades y es como una evolución. Epa, flora intestinal. Acá tenemos el núcleo. Entonces en el núcleo, recordemos que en el otro tenemos el citoplasma, acá tenemos es el nucleoplasma. En el nucleoplasma está el ADN, por ahí regadito. Tenemos una envoltura nuclear. Hay ribosomas que están pegados al retículo endoplasmático. Cuando los cromosomas están pegados al retículo endoplasmático, se llama retículo endoplasmático rugoso. En el nucleolo, les dije ahorita, se fabricaban los ribosomas. Por acá tenemos la cromatina. Bueno, la cromatina es lo que se llamaba la composición de proteínas con ADN, ¿listo? Las histonas, el ADN, hay muchas más sustancias. Y los poros nucleares. Por acá tenemos el ribosoma. Entonces el ribosoma se creó a partir del ARN ribosomal. No sé si estuvieron en una clase mía que yo dije que el ARN siempre era funcional, pero bueno, no siempre. O sea que siempre se convertía en aminoácidos, no. También se volvía en ARN funcional, es decir, ARN ribosomal. Va a crear ribosomas. Entonces tenemos la subunidad grande del ribosoma y abajo tenemos una subunidad pues más pequeñita. Recordemos que entre el ARN mensajero, acá se realizaba el proceso de transcripción. De transcripción, sí, sí, sí. Entonces acá tenemos el ARN de transferencia y aquí vamos haciendo una cadena de aminoácidos y al final pues vamos a tener una proteína. La diferencia entre ARN y ARN de transferencia es que hay muchos tipos de ARN, pero entonces hay unos que tienen unas funciones muy específicas. Bueno, a veces hacemos ARN normalito porque hay algunas, por ejemplo, unos virus que tienen en su código genético es ARN. Cuando hablamos de ARN de transferencia, es ese producto de la replicación del ADN, de la replicación, no, perdón, de la transcripción de ADN a ARN. Recordemos que el ADN se transcribió a ARN de transferencia para poder salir del núcleo y ahí sí ir al ribosoma. El ribosoma está fuera del núcleo, recordemos que el ribosoma está fuera del núcleo.
Uy, no me asusten, no me asusten. Listo, listo. Por acá sigamos. Tenemos los cloroplastos, estos son fundamentales para la fotosíntesis. Esperen ver, déjenme revisar una cosa, muchachos. Esperen, esperen, esperen. Ya, qué pena tanta interrupción. ¿Escuchan a mi hermana al fondo? Sí, se escucha al final, al fondo, a F. Esperen, esperen, apago el micro. Va a cerrar la puerta. No mames. Listo. Perdónenme ahí. Perdónenme ahí. Listo. A la vergüenza. A la vergüenza. A la vergüenza. Muchachos. Ay, pero ¿qué pasa con esta vuelta? Ya. Les decía, ¿no? Si nos queda tiempo, luego vemos la fotosíntesis, ¿no? Pero los cloroplastos son fundamentales en las células vegetales para realizar la fotosíntesis. Recordemos que tomaba la energía del sol y la convertía en almacenes de glucosa. Pero bueno, si nos queda, bueno, si me queda un espacio a mí, perdón, si nos queda, no, si me queda un espacio a mí, les explico. Si no, pues ustedes pueden ver videos muy buenos sobre esto. Entonces acá es fundamental pues conocer que los tilacoides, los histromas. Es bueno que investiguen la estructura de los cloroplastos. Pero bueno, sigamos. Los mitocondrias, cuando hablamos de mitocondrias, hablamos de lo principal, ¿no? Para la producción de energía en las células. Entonces, tenemos acá, ¿cómo le explico? Acá se realiza todo el proceso ¿de qué? De respiración celular. En las mitocondrias se realiza el proceso de respiración celular. Entonces, bueno, esta estructura acá es especial justo para eso. Uy, la respiración celular es una vuelta re compleja, re compleja. Entonces acá tenemos esto que son llamadas crestas de su mitocondria, su membrana externa. Pero lo que quería mostrar es que hay una teoría de cómo los cloroplastos y las mitocondrias resultaron inmersas en en las células. Entonces está la teoría, yo no les agregué el nombre, no, la teoría endosimbiótica. Entonces, ¿alguien recuerda qué es simbiosis? Epa, sí. En la simbiosis ambas están beneficiándose. Epa. Ya, eso de ecología, eso lo podemos ver. Yo creo que el viernes lo podemos ver. Todas estas relaciones. Entonces, les hablé de la teoría endosimbiótica, entonces ahí está. El eucariota ancestral consumió bacterias. O sea, dice que las mitocondrias y los cloroplastos son bacterias. Entonces, las bacterias evolucionaron a ser mitocondrias. En la segunda endosimbiosis consumió bacterias fotosintéticas.
Entonces estas evolucionaron a cloroplastos. Y después se convirtió en una eucariota ya mucho más moderna. Y al final tenemos ya una eucariota. Pues acá tenemos la eucariota de los animales y acá tenemos la eucariota pues de las plantas. Voy a explicarles, bueno, no explicarles un poquito, les voy a hablar un poquito de las uniones que hacen las células, entonces uniones intercelulares. Para que ya sea para su conexión, para formar un tejido, para la comunicación efectiva y rápida. Listo. Entonces, les hablaba acá del plasmodesmo. Este es un sistema, ¿no? Entonces, acá, la membrana plasmática, digamos que se... Bueno, la pared celular, perdón. La pared celular fue la que se unió a otra. Esto se da en las células vegetales. Se unió a otra generando un traspaso, ya sea de iones, de organelos. Entonces acá se da una comunicación entre dos células vegetales, o pueden ser que no sean vegetales, sino que tengan pared celular, para, pues ya sean para las relaciones que quieran hacer. Acá hay otras uniones, uniones en hendidura. Las uniones en hendidura ya son más de las células eucariotas normales, las animales. Bueno, no normales, no, todas son normales. Pero, muchachos, ¿de dónde carajos? Bueno, yo que soy todo raro. Entonces tenemos las canales de la unión de hendidura. Estas hendiduras se cierran y abren. Esta no es como la de ahorita que las modernas ahí que se mantenía abierta, ¿no? Esta ya es una relación. ¿Qué es la vacuola? Es un almacén de... Pero ahorita lo vemos. Es más que todo un almacén de agua dentro de las células. Entonces acá se realizó una unión entre una membrana plasmática y otra membrana plasmática. Y acá se formó canales de unión o de hendidura. Estas relaciones también son importantes para las fibras cardíacas. Sí, para las fibras cardíacas. Hay otras que son uniones estrechas. A ver, acá eran uniones que permitían la comunicación entre dos células, ¿no? En plasmodesmo, en uniones en hendidura. Pero acá tenemos uniones estrechas. Entonces las uniones estrechas, más que todo, son para que se unan, no para producir una comunicación. Esto es para que se unan y quizá formen canales impermeables. ¿Listo? Entonces digamos que acá se unió una célula con otra célula y formaron canales impermeables, perdón. Creo que estas son cadenas, se me olvida el nombre de las proteínas que hacen eso. Pero por ejemplo, es como cuando lo que ayuda a recubrir nuestros órganos. Nuestros órganos son impermeables. Por ejemplo, que la vejiga, entonces que la vejiga necesita unas estrechas entre células para que no pasen los líquidos. Y acá tenemos desmosomas, que entonces es prácticamente similar a los a las uniones en hendidura, similares. Pero miren, esta ya permite una relación como un poquito más abierta. Un poquito más abierta. Entonces tenemos los filamentos. Esta, la membrana plasmática, esta que están viendo en rojo, a través de proteínas, realiza una unión. Esta unión se tiene bastante fuerza y a veces se sufre un poquitico de separación, ¿listo? La verdad, lo que les acabé de mostrar de uniones celulares no es tan importante, pues para el IFE, ¿no? Ya si ustedes quieren profundizar, me gustaría, pero bueno. Tenemos la membrana plasmática. Muchachos, y se me van a acabar las diapositivas súper rápido. Bueno, ahorita hacemos algo. La membrana plasmática, ya entramos a hablar de membrana plasmática, es más que todo para hablar del transporte. El transporte celular. Pero bueno, ahora sí ya veamos mucho más a profundidad. Entonces, les hablé de proteínas integrales de membrana, que eran las que estaban dentro de la membrana, y proteínas periféricas. Acá tenemos glicoproteínas o glicolípidos. Entonces, glicoproteínas, pues carbohidratos con proteínas.
glicolípidos, pues carbohidratos con lípidos. Acá tenemos la bicapa de fosfolípidos, tenemos el colesterol que es bastante importante para mantener la fluidez de la membrana. Tenemos filamentos del citoesqueleto. El citoesqueleto, bueno, ahorita ya lo vemos en una imagen que les traje. Entonces, miren, ahí está. Casi todas las partes del modelo, bueno, ese es el modelo que llamamos de mosaico fluido. Ese es el que se mantiene hasta la actualidad. Y les quería decir que esta membrana no se mantiene siempre así. No es que esta proteína siempre tiene este lugar fijo, que, bueno, que esta glicoproteína no. Esto por eso se llama de mosaico fluido, porque se la pasa en constante movimiento. Y por ejemplo, bueno, un ejemplo, ¿no? No es que la alfiler sean tan pequeñas para hacer eso, pero bueno, si se chuzara con un alfiler, acá sufre una separación y cuando se sacara el alfiler se volvía a unir, no pasaba nada. Pero bueno, eso es un ejemplo un poquito salido de la realidad. Entonces, espera a ver que sigue. No. Voy a mostrarles. Pero me salgo de acá. Porque vamos a terminar a las 11. Ya, esperen. Denme un momento. Pero escribamos. Esta es una aplicación, la acabé de descargar, está bacana. Entonces, aquí es como bonito para ver las partes de la célula. Miren, tenemos la mitocondria, como el poder de la planta, el poder de la célula, la que nos da la energía. Acá ya si quieren ver a la derecha mucha más información, la pueden descargar. ¿Cómo se llama la app? Se llama iCell o Cell World, creo que es Cell World. Hay dos, iCell y Cell World, pero solo está esta célula, Entonces acá tenemos la mitocondria, que tiene ciertas enzimas para producir pues la energía. Cell World, epa. Entonces tenemos el citoplasma pues es el donde va a estar suspendidos los orgánulos. Bueno, suspendidos entre comillas porque es una sustancia viscosa que tiene muchísimos iones, que tiene hasta ácidos nucleicos regados por ahí. Por aquí tenemos, bueno, que sigue por acá, citoplasma. Los cromosomas, ahí no los muestra. Bueno, ahí no los mostraron ya enrollados, digamos que estaba en la preparación para poder. La verdad está muy bacana la aplicacióncita, está muy melita. Bueno, la membrana nuclear, por acá sigamos. Listo, ¿sí ven? Aquí la membrana nuclear tiene ciertos poros, entonces son los poros nucleares. La composición de la membrana de los poros de la membrana nuclear es exactamente igual que la que la membrana citoplasmática. Listo. Tenemos la mitocondria, por acá no esta ya la vimos. Citoplasma ya. Cromosomas. Centriolos. Entonces, importantísimos para la división celular. Listo, los centriolos. Los lisosomas son importantes para tratar las sustancias de desecho de las células. Es el sistema digestivo prácticamente de la unidad fundamental de la vida. ¿Listo? El retículo endoplasmático, suave.
Sintetiza lípidos, fosfolípidos y esteroides. Esperen, apago el audio. No sé si a ustedes les está molestando el audio. Each disc-like cisternine contains different enzymes which selectively modify the macromolecules that are passing through them. The Golgi Ya supe cómo apagar esa vuelta. Muchachos, si está muy aburrida la clase me avisa. Entonces está el aparato de Golgi. Y el citoesqueleto, quizá ese nunca lo hemos visto, pero el citoesqueleto es muy importante para mantener la estructura de la célula. Si no, las células serían como nosotros, o sea, si nosotros sin huesos, imagínense nosotros sin huesos, no podríamos ni movernos. Entonces, eso es exactamente para lo que sirve el citoesqueleto. Miren, ahí lo ven, ayuda a fijar la estructura de toda la, de toda la célula, listo. Aquí hay una partícula bonita arriba, miren, lo que vimos ahorita, los ribosomas. Miren, ahí está haciendo la síntesis de proteínas, este ribosoma, sintetizando con el ARN mensajero. Bonito, miren, sí, bonita la aplicación. Para que nos falta ver por acá. Se escucha entrecortado. Ahí se me escucha. Listo, ahí se me escucha mucho mejor. Sí, listo. Listo. Bueno, ustedes descarguenla y véanla por todo lado, ¿listo? Vamos a ir a ver otra celulita. Vamos a ir a ver la otra. Esta es la que les digo que se llama iCell. Entonces, bueno, la célula animal ya la vimos. Vamos a ver una bacteria. Bueno, acá no la mostraron, muy básica. Solo está, pues, la membrana celular. Está el nucleoide, de donde se encuentra el material genético. Tenemos atrás, pues, el flagelo, que le ayuda a su transporte. No todas tienen flagelo, listo. Por aquí tenemos, ¿qué era esto? Manejar esta vuelta es difícil. No. O sea, acá no hay mucho que ver, la verdad, esta aplicación está toda feita. Entonces, bueno, la idea mía no es explicarles todo, sino darles las herramientas para que ustedes vayan y miren. Muchachos, se trabó mi celular. Acá tenemos la planta. Miren, si ven la vacuola. La vacuola ocupa muchísimo espacio en las células vegetales. En los animales no ocupa tanto espacio. Entonces aquí ustedes pueden cambiar a ver pues una definición mucho más compleja o mucho más sencilla. Acá tenemos las mitocondrias. A pesar de tener cloroplastos también se tienen mitocondrias, ¿no? Ahí van de la mano. El núcleo, bueno, acá es la verdad muy parecida, por no decir que igual. Voy a dejar de presentarles pantalla. Listo. Muchachos, la verdad es como que voy volando hoy, la verdad. Me perdonan si estoy muy rápido. Entonces, tenemos acá el resumen de la composición de la membrana plasmática. Entonces tenemos fosfolípidos, que es la estructura principal de la membrana. Ah, se me olvidó decirles una cosa, y es que es la proporción en la que se encuentra en los humanos, se la puedo decir en los humanos. Ah, pucha, perdón. Estoy como ahuevado de la plena. Ahí ya, muchachos.
Listo, listo. Entonces tenemos fosfolípidos, la estructura principal de la membrana. Les estaba hablando de la proporción, listo. Entonces, en los humanos, la membrana celular está compuesta de 50% proteínas, el 40% lípidos y el 10% carbohidratos. Esa proporción hace referencia a la proporción en masa, ¿listo? En masa. Ya si ustedes quieren entrar que hablar de proporción de volumen y eso, pues ya se los dejo a ustedes. Fosfolípidos, entonces los fosfolípidos recordemos que pueden ser, son anfipáticos, ¿listo? Los anfipáticos hacíamos referencia a la cabeza hidrofóbica, a la cabeza hidrofílica. Sigamos por acá. Entonces ya vamos a entrar a hablar del transporte celular. Ahorita vamos a hablar primero de la osmosis y ya hacemos un quizzes y dejamos así hoy. O eso creo. Pero vamos a ver cómo nos sale. 50% proteínas, 40% lípidos, 40% lípidos y 10% carbohidratos. Entonces, la osmosis, por lo general nosotros creemos que es de donde hay más a menos. Pero no, no es así. La osmosis es el movimiento de agua a través de una membrana semipermeable. Entonces, por lo general a veces confundimos la osmosis con la difusión facilitada. La difusión facilitada es simplemente el hecho de pasar del lado de donde hay mayor concentración a donde hay menor para generar un equilibrio. Pero no, acá en la osmosis ya vamos a entrar a hablar de los solutos. Por ejemplo, acá tenemos el agua y vean que esta solución está... esperen. O sea, tienen una mayor tonicidad. ¿Por qué? ¿Por qué hablo que tienen una mayor tonicidad? Si notan acá, tiene una mayor cantidad de soluto. Y acá tienen una menor cantidad de soluto en mayor cantidad de agua. Entonces, ahí va a importar bastante porque entonces entra a jugar la osmolaridad, que es la concentración total de todos los solutos en la solución. ¿Cuál es la concentración? Entonces, en la osmosis va a pasar de donde haya mayor cantidad de soluto, o sea, de menor a mayor cantidad de soluto. Es decir, si ustedes tienen la misma cantidad de agua acá y acá, el agua va a tender a pasar a donde hay mayor cantidad de soluto. Eso es lo que es la osmosis y ojo ahí con confundirse con la difusión facilitada. Entonces, aquí hay términos que son supremamente importantes, supremisivas. Entonces, esperen, calmados. Vayan leyendo. Oh. Listo, ahora sí. Entonces, ya creo que leyeron. Entonces, si el líquido celular tiene una menor osmolaridad que el líquido al interior de la célula, se dice que es hipotónico con respecto a la célula y el flujo neto de agua será hacia el interior de esta. O sea, si afuera hay mayor cantidad de soluto y adentro hay menor, entonces el agua va... Esto va al revés, me equivoqué, perdón. Si al interior hay mayor concentración y afuera hay menor, entonces va a intentar atraer el agua, listo. En el caso contrario, si el líquido extracelular tiene una mayor osmolaridad que el citoplasma celular, se dice que es hipertónico. O sea, esto lo tienen que tener, es como no intentar confundirse porque aquí entran a jugar los puntos de referencia. Por ejemplo, vamos a ver una... bueno, no, acá está todavía. Entonces, la solución isotónica es cuando está en la misma proporción. Iso igual, siempre que vean iso es igual.
todo esto depende del factor, desde el punto donde ustedes lo vean. Por ejemplo, si digo, ¿qué digo? ¿Qué digo? Ingreso una molécula en un vaso bueno, una célula, digamos, es una suposición, en un vasito de agua con sal. Y la molécula que va a tender, se va a tender a deshidratar. ¿Por qué? El medio exterior es el hipertónico. El medio interior sería en este caso el hipotónico. ¿Listo? Por ejemplo, por ejemplo, tomamos, estos son los glóbulos rojos, los metemos en una solución hipertónica, es decir, la solución va a tener mucha más cantidad de soluto. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a deshidratar, ahí les dije. Aquí una imagen, epa. Entonces se va a tender a desocupar. Esto va a salir, pues el agua va a salir de los glóbulos rojos. Por eso se muere. Y la solución isotónica pues se va a mantener estable, va a ser una regulación de equilibrio. Y la solución hipotónica es cuando ya adentro hay tanto, cuando adentro hay más soluto que en el exterior, entonces ¿qué? Van a tender a atraer más agua y se van a inflar hasta que supera la presión de turgencia, que es la capacidad que tiene una célula de aguantar cierta presión y se estalla, hace hélices. Ahí está, condición hipertónica. Aquí se me acaban las diapositivas. Vamos a hacer un quiz. Epa, David, pero tengan en cuenta que depende de donde ustedes lo vean, listo. Siempre ahí sí como en la física. En la física, por ejemplo, nosotros decimos que un cuerpo está acá en reposo, pero en realidad la Tierra, ni la Tierra está en reposo, la Tierra también está en movimiento. Entonces depende del factor de referencia donde lo veamos. Entonces, condición hipertónica. Afuera va a haber mayor cantidad y va a sacarle el agua. Condición isotónica va a mantener estable porque va a haber igual, igual. Y la hipotónica se va a enfriar. Y la vacuola, miren, la vacuola, el almacén de agua, se va a llenar. Muchachos, esperen, vamos a hacer un quiz. La verdad, no sé por qué hoy me rindió tanto o no sé si no le expliqué bien. Vamos a hacer un quiz y en base en esto voy a decir algo. Entonces, les comparto acá. Copiar enlace. Es que acá tenía una simulación, precisamente. Entonces, miren, eso era prácticamente, tenemos las dos membranas, pero hay canales. Hay canales controlados como lo son ciertas proteínas, que uno decide si los abre o no. Hay canales que son de pérdida. Entonces, por lo general tiende a veces al equilibrio para que se establezca. Sí, cuando hablamos de osmosis, sí, la vacuola. Pero pues obviamente eso va a afectar al citoplasma por completo. Entonces, esta es como una relación de lo que ven ahí, de la osmosis, del equilibrio entre membrana. Aunque esta simulación está un poco cool, la verdad. No encuentro una mejor. Bueno, no la voy a usar, mejor dicho. Bueno, muchachos, les voy a pasar acá el link para hacer una evaluación. Sí, de osmosis. No, la simulación no era de osmosis. Era como para mostrar los canales de membrana. Ya fuera difusión facilitada o las proteínas que se cierran y abren. Entonces les voy a pedir que por favor al agua le queda difícil pasar de por sí sola. ¿Por qué? Por los fosfolípidos, por la membrana celular. Recordemos que
Muchachos, no sé si no pueden entrar. Si no pueden entrar, me avisan. Ahí solo es entrar al link que les envié. Recordemos que ahí también tenía su palito hidrofóbico, los fosfolípidos. Entonces, pues al principio podría pasar por la hidrofílica. Normalito, fácil. Pero por la hidrofóbica le quedaba un poco más difícil. Muchachos, ¿qué pasa? Que no entran. Ya entré. Ah, la verga, no me carga. XD. El código 813748. Ustedes que están viendo en mi pantalla, perdón.
no tengo internet. ¿Pueden colocar internet, por favor? Gracias. Ah, qué internet de mierda. No, parce. No, parce. Ah, es que hijo de puto internet. Sí, Sebastián, ahí tenemos un grupo. Si alguien le puede pasar el link, te agradezco. Mm. Ah, yo no mandé el link a Telegram, parce. Ah, qué cagada.
F. F por el audio. Discúlpenme, muchachos. Qué asco. Felicitaciones a los Master ahí. Miren ahí. ¿Qué tipo de transporte celular está siendo representado en esta imagen? Muchachos, yo les quedo debiendo sinceramente muchísimas cosas en esta clase de hoy. No sé qué me pasó, me bloqueé, pero bueno. Me bloqueé. Nos vemos el jueves, pero esperen. ¿Qué tipo de transporte celular está siendo representado en la imagen? Siempre que vean ustedes esos trazos de ATP haciendo una función especial, el ATP va a significar transporte activo, porque va a haber un gasto de energía, listo. El tipo de transporte que representa la imagen es fagocitosis. Bueno, yo no lo llamaría transporte, pero bueno. Yo no hice este quiz, les aclaro que yo no hice este quiz. Entonces sí, fagocitosis. Recordemos que la fagocitosis es cuando una célula rodea a la otra y la engulle, como nos decía una compañera que día, se la traga prácticamente. Eso no es difusión, para nada, no es difusión. La difusión es facilitada. Entonces es a través de la membrana, no tiene la célula que rodear nada. El tipo de transporte de sustancias grandes que se muestra en la imagen se conoce como transporte en masa. Uy, ahí sí me disculpo porque yo no les he explicado esa vuelta. Pero bueno, aunque ustedes podrían llegar a suponerlo. Transporte pasivo, no. Transporte pasivo, no. Por acá. La imagen muestra un tipo de transporte donde las sustancias usan a la proteína que facilitan su movimiento. Ese tipo de transporte es difusión facilitada. Les desnombré ahí la... Uy, se no fue Heider. Les nombré ahorita las proteínas, ¿no? Que se abrían y se cerraban y hacían parte de la difusión facilitada. Bueno, no todas. Por acá. Mire, el paso de oxígeno a través de la membrana celular. Cuando la difusión pasa así por la membrana celular sin tener que intervenir una proteína, entonces es difusión simple, listo. Por acá, sigamos a ver. Al paso de agua en la célula se le conoce como osmosis. Muy bien, muy bien. El transporte celular es importante para la célula porque permite la entrada y salida de nutrientes de la célula. Facilitar la reproducción de la célula, no. Realizar la respiración de la célula. No vaya a subir esta clase, bro. ¿Eso por qué? ¿Eso por qué? Bueno, sí, aparte de que estuvo como una cool. Bueno, ahí fíjense ustedes por el prefijo. Endo. Ahorita hablamos de endo. Endo es cuando va a entrar. Endocitosis. Exocitosis es cuando va a salir. Listo. Ex. Acuérdense ahí por eso. Es que el nombre que se le da a la membrana celular por estar formada por dos capas de lípidos. ¿Simbiosis? No, muchachos. La simbiosis es una relación, les hablo ahorita de una relación entre dos especies con su mutuo beneficio, no de dos células, dos capas de lípido, ¿no? Ojo ahí, Santiago. El resto. Membrana plasmática, bueno, membrana plasmática no te quedes con eso. Muchachos, ¿alguien le puede pasar el link a Sebastián, por favor? Bicapa lipídica, plasmática, no solo plasmática, bicapa lipídica, sí. Glicolípidos, no. Glicolípidos es una extremidad de esa de esa. No es, mire, espere, no es por acá. Ah, ustedes también es la. No, mentira, no les muestro porque me encarto. Entonces, glicolípidos no. Recordemos que los glicolípidos eran una extremidad.
de la membrana celular, que ayudaba al reconocimiento, al igual que las glicoproteínas. Bicapa, sí, bicapa fosfolipídica. Hubieran colocado bicapa fosfolipídica, listo. El que colocara bicapa fosfolipídica estaba bien. Eso de hidrofóbica no, hidrofílica no. Por acá, sigamos viendo. Mejor dicho, no lo sigo mostrando. Osmosis no, osmosis recordemos que es el transporte de agua, pero que este caso va a depender de la cantidad de soluto, que si es hipotónica, que si hipotónica, que si es isotónica. Bicapa lipídica, pues es que no son solo lípidos, son fosfolípidos. Es un grupo fosfato unido a un grupo glicerol, a dos gliceroles. Pero bueno, gracias Diana. Ah, ese es el link de Telegram. Perdón a los que estaban en Telegram y no les envié el link. Bueno, por acá. ¿Cuántas preguntas eran? La molécula que le da energía a los iones como el sodio en el transporte activo se llama el ATP. Es que lo demás, bueno, ahí el ojo con el que colocó ADN, ADN no, ADN